Como todo el mundo, de pequeño yo crecí pasando la primera parte de mis días en la escuela. Pero la segunda parte de mis días la pasé en una clínica médica comunitaria donde trabajaba mi mamá. Mi mamá trabajaba en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Playa de Ponce. Y esa clínica se volvió mi patio de juegos, mi patio de recreos después de la escuela. Y no solamente después de la escuela, sino los días que no había escuela, pero mi mamá tenía que trabajar, pues ahí me la pasaba el día entero, en el CDT de la Playa de Ponce. En la farmacia me encantaba ver cómo dividían las pastillas, diferentes colores, las diferentes formas, cómo preparaban los diferentes medicamentos. Siempre me acuerdo de la amoxicilina, que venía en polvo y le echaban una cantidad de agua y la movían y ahí estaba ese medicamento que si me dejaban me lo tomaba todo el tiempo porque sabía dulce. En audiología había una cámara ultra silenciosa que parecía una nevera. Me gustaba abrirla y meterme allá adentro y quedarme ahí y escuchar el sonido del silencio. En el almacén, en la esquina de atrás a la derecha, habían cajas y cajas de Ensure, que eso es un suplemento para personas de bajo peso. Y yo tomaba mucho Ensure de chocolate y no era nada bajo de peso cuando muchacho. Y así me pasaba las tardes y los días libres, ahí jugando de departamento departamento en esa clínica donde trabajaba mi mamá. Ahora, había un departamento donde yo no entraba ni para asomar la nariz, y era en el de las vacunas. Yo a ese lugar no entraba. El olor de ese lugar me daba terror. Y cuando yo me enteraba que ese día me tocaba ponerme vacunas, a mí no me encontraba. Yo me escondía en los lugares más recónditos de esa clínica. Se tardaban horas tratando de encontrarme. Y cuando finalmente me encontraban, se necesitaban 2 hombres para sacarme y llevarme a ponerme esa vacuna. Siempre era don José y Noel, que eran compañeros de trabajo de mi mamá en el departamento de récord médico, que era donde ella trabajaba. Me tenían que agarrar y a pataleta y gritería limpia me llevaban y me ponían esa vacuna. Y todo por una pullita, por una vacuna. Ahora, 30 años después, como algunos de ustedes saben, se me ocurrió la gran idea de unirme al Army como un capellán. Y como parte del reclutamiento me pidieron mi expediente de vacunas. Y al ser de Puerto Rico y no ser digitalizado, no me aceptaron mis vacunas, mi récord de vacunas. Así que me mandaron a ir a Walgreens con una orden médica. Y en una sentada me pusieron 6 vacunas aquí y 6 vacunas acá. Y yo ni jimiqué. No podía jimiquear, ¿verdad? Enfrente de la enfermera que me estaba poniendo. Después de viejo ponerme yo con esa. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? De pataleta y de gritería a ponerme 12 vacunas en una sentada sin gritar, sin quejar. Como todos nosotros, crecimos. Crecí, me acostumbré al dolor físico, me di cuenta que no es tan doloroso como yo originalmente pensaba. Descubrí que el dolor es parte de la vida, que es inevitable y que a veces simplemente hay que aceptarlo. La vida cristiana ocurre algo bien similar. Cuando somos nuevos en la fe, cuando somos niños espirituales y enfrentamos un problema, una dificultad, una aflicción, corremos, nos escondemos, gritamos y pataleteamos. Nuestras oraciones son principalmente dirigidas al Señor. Señor, elimina el dolor. Señor, quita este problema a toda costa, que yo no puedo. Sáname de esta enfermedad. Restaura mi relación.
No permitas que yo pase por esta situación financiera difícil. No queremos sentir el dolor. No queremos sufrir la pérdida. No queremos pasar por la incomodidad. Igual que yo escondiéndome en esa clínica. Pero cuando por la gracia de Dios y la obra santificadora del Espíritu de Dios crecemos y maduramos en la fe, nuestras oraciones cambian. Nos damos cuenta que hay algo más importante, más valioso que simplemente no sentir el dolor, la incomodidad o la pérdida. Nos damos cuenta que hay algo más importante y es nuestra fe. Es que en medio de lo que podamos estar experimentando, que yo pueda confiar en Dios, que yo pueda crecer en Dios, que yo pueda atesorar a Dios, que yo pueda crecer a la imagen de Cristo, que yo pueda ver a Dios más claramente a través de esta situación. En el proceso de madurar aprendemos que nuestro Dios es soberano, que Él tiene un propósito con todo, con absolutamente todo, incluyendo días difíciles y dificultades. Y que Dios a través de las pruebas las usa para crecer nuestra fe y nuestra paciencia. Y que nada, enfermedad, dolor, escasez, problemas, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y por eso podemos pasar, como dice el Salmo 23, el valle de sombra de muerte y no temer mal alguno. Como yo, poniéndome esas 12 vacunas en una sentada sin decir ni. Podemos crecer y madurar. Podemos ir, se titula nuestro mensaje, podemos ir más allá del dolor. Al madurar en la fe, entonces nuestras oraciones no son simplemente, Señor, quita el problema, quita el dolor, quita la dificultad. Entonces nuestras oraciones cambian y son que en esta prueba, Señor, no falle mi fe. Que este dolor no me lleve a dudar de ti. Que a través de esta dificultad tu nombre sea glorificado en mi vida. Y que a través de mi testimonio y mi fe en ti, en este momento difícil, otros puedan venir a ti y conocerte. Decimos como Job, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En nuestro pasaje hoy tenemos el testimonio del sufrimiento de los tesalonicenses y a través de este pasaje el Señor nos llama a eso, a ir más allá del dolor, a no seguir siendo niños espirituales, huyendo del dolor, solamente gritando y pataleteando y escondiéndonos con oraciones llanas, enfocadas en solamente quita el dolor. El Señor nos llama a crecer, a ir más allá del dolor, a ir hacia la madurez, para que no importa qué enfrentemos, podamos estar firmes en Cristo, la roca eterna de los siglos, y nuestras oraciones sean un poco más robustas, clamando como Jesús, sí, Señor, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como hemos visto, Pablo menciona en los versículos 1 y 2 cómo él procedió con la iglesia de los tesalonicenses cuando él tuvo que salir de allí urgentemente por la persecución que se desató, como dice Hechos 17. Él sale de Tesalónica, pero envía a Timoteo con una misión allí para terminar lo que ellos habían comenzado, terminar de establecer la iglesia y alentarlos en la persecución que ellos están sufriendo. Y noten las palabras de Pablo,
al hablar de los tesalonicenses. Él dice en el versículo 1 que ya él no podía soportarlo más, que era tan seria la preocupación que él tenía por los tesalonicenses, que él prefirió quedarse solo en Atenas. Y en el versículo 2 dice que por eso envían a Timoteo para fortalecer a la iglesia, para alentar a la iglesia. Pero, según ese verso, esos dos versos, ¿por qué Pablo está principalmente preocupado por ello? ¿Qué específicamente es lo que le preocupa a Pablo acerca de ello? No, a Pablo no le preocupan los detalles de lo que ellos están sufriendo. A él lo que le preocupa es la fe de ellos. El final del versículo 2 dice que la razón de enviar a Timoteo fue para fortalecerlos y alentarlos respecto a qué? A la fe de ellos. Eso es lo que le preocupa a Pablo. En el versículo 3 Pablo dice que no quería que se inquietaran por las aflicciones. Otra vez, el énfasis no es las aflicciones como tal que ellos están sufriendo, el énfasis es la fe de ellos. Cuán agarrados ellos están del Señor, cuánto ellos tienen su mirada puesta en el Señor a través de esas circunstancias. Pablo no se enfoca simplemente en el dolor, él va más allá del dolor y piensa en la fe de ellos. Él dice ahí que él quiere que ellos no se inquieten, que ellos no se sorprendan por las aflicciones. Que a pesar de las aflicciones ellos puedan estar firmes en su fe. Al final del versículo 3, él les recuerda algo. Algo que él, cuando estuvo allí esas 3 semanas que vimos en Hechos 17, algo que él les había enseñado. Les dice, ustedes mismos saben, una frase que él repite mucho en esta carta, recordándole lo que ya les ha enseñado, ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. ¿Para qué? Para la aflicción. Ustedes saben que nosotros como cristianos para esto hemos sido destinados, para la aflicción. Así que no se inquieten, no se sorprendan. Eso definitivamente que no se predica hoy, ¿sí o no? Hoy se dice, tú eres destinado para la grandeza. Tú eres destinado para la realeza. Tú eres destinado para la prosperidad. Para ser cabeza y no cola. Pero el mensaje bíblico es totalmente lo contrario. Hemos sido destinados para la aflicción. Igual que nuestro Maestro y Señor. Si nosotros, hermanos, aceptáramos esto, no diéramos tanta pataleta. No nos esconderíamos tanto cuando el Señor trae temporadas de dificultad a nuestra vida. Pero todavía, si somos sinceros, tenemos que reconocer que todavía somos niños. Somos igual que los corintios, somos niños, somos inmaduros en la fe. Pero hoy el Señor a través de su palabra nos llama a ir más allá del dolor, nos llama a crecer. En el versículo 4 Pablo añade que cuando estaban con ellos, Pablo, Silas y Timoteo, siempre está hablando en plural en esta carta porque están hablando los 3, cuando ellos estaban con ellos, les predecían que iban a sufrir aflicción. No que podía ser que sufrieran, que iban a sufrir aflicción. Definitivamente. Si Pablo dijera algo así en una iglesia hoy, ¿qué le dirían a Pablo? Su hermano, cállese. Cancelo esa palabra. Reprendo esa palabra. Eso no se dice. Pájaro de madero.
¿Pero qué dice la Biblia? Exactamente eso que predice Pablo, que los cristianos vamos a sufrir aflicción. Nacemos de nuevo para la aflicción. No que puede ser, es dado por sentado. Vamos a sufrir aflicción. Y otra vez, si nosotros diéramos eso por cierto, qué diferente sería nuestra reacción cuando llega una semana difícil, cuando llega un día difícil. Qué diferentes serían nuestras oraciones. Pasaríamos por ese valle de sombra y de muerte y no temeríamos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. La Biblia está llena de versos que nos dice esto. El Señor, Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tendrán. Hechos 14:23, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones camino al reino de los cielos. Es necesario. Romanos 8:17, si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él. 2 Corintios 4, versículos 8 y 10, afligidos en todo, en algunas cosas, afligidos en todo, pero no desesperados. Filipenses 1, versículo 29, se les ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir con Él. Es una gracia, es un regalo sufrir con el Señor. 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Todos. ¿Quieres vivir piadosamente para el Señor? Vas a sufrir persecución. 1 Pedro capítulo 4, versículos 2 y 13, no se sorprendan por la prueba. No se sorprendan. Y termina Pedro diciendo, alégrense. Igual que el Señor en el Sermón del Monte, bienaventurados son cuando son perseguidos. Pero ¿qué hacemos? Nos sorprendemos. Pataleteamos. Gritamos. Y oramos de manera plana, de manera unidimensional, de manera inmadura. Quítalo, quítalo, Señor. Como yo, gritando en esa sala de vacunas. Piense por un momento, hermano. Piense las dificultades que usted está enfrentando ahora mismo. ¿Usted cree que esas dificultades son casualidad? ¿O el Señor ha traído esta temporada de prueba con un propósito? Tienen un buen propósito. Son para que seamos probados como por el fuego, para crecer nuestra fe, para que seamos formados a la imagen de Cristo, para que el Señor sea más precioso que cualquier otra cosa en esta vida. El Señor nos llama a ir más allá del dolor. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tenemos que confiar en el Señor aún en medio de las tormentas de nuestra vida. Entonces, Pablo está bien preocupado por los tesalonicenses. No por los específicos de lo que ellos están sufriendo, no, porque él da eso por sentado. Él no le preocupa qué es la causa del sufrimiento, quién está provocando su dolor, cuándo se encuentran ellos más expuestos al sufrimiento, cuánto están teniendo que soportar, cómo exactamente les está afectando. A él no le importa nada de los detalles. A él le importa algo más importante, más específico, la fe de ellos en medio de sufrimiento. Y por eso envió a Timoteo para fortalecerlos en la fe. Pues en los versículos 5 al 8 tenemos el reporte de vuelta de Timoteo. Timoteo ya fue allá, hizo la obra y ahora se encuentra con Pablo y con Silas en Corinto. ¿Y qué reporte trae
Timoteo acerca de cómo está la fe de los tesalonicenses. Eso es lo que tenemos en esta sección y yo quiero que veamos que hay dos maneras de reaccionar a las aflicciones. O nos fortalecemos como los tesalonicenses, crecemos y maduramos y vamos más allá del dolor, o nos desanimamos como creyentes neonatos y nos quedamos niños para siempre en la tierra del nunca jamás. Nos quedamos simplemente en el dolor. Pablo dice en el versículo 5 que cuando ya no podía soportarlo más, envió a Timoteo. ¿Soportar qué? La idea de que los sufrimientos iban a apagar la fe de ellos, como vimos en el versículo 2. Y el versículo 5 confirma esto. Pablo dice que él envió a Timoteo para que les informara a ellos acerca de qué, otra vez lo repite, su fe. Tenemos esa palabra fe aquí repetida 5 veces en este pasaje. Eso es lo importante. Otra vez, no los detalles del sufrimiento, no del qué, del quién, del cuándo, del cuánto, del cómo, sino de su fe, que es lo primario. Pablo tenía un temor. Él dice al final del versículo 5, temor a que el tentador los hubiera tentado y que el trabajo de ellos hubiera sido en vano. Y aquí vemos la primera manera de reaccionar a los sufrimientos, la manera negativa, demostrando que nuestra fe no es verdadera o es una fe bien, pero que bien débil, una fe neonata. ¿Cómo ocurre esta tentación de Satanás, el tentador? Tan pronto alguien viene a Cristo, tan pronto alguien declara su fe en Cristo, Satanás declara guerra espiritual. Satanás pone su mirada en esta persona y envía una batería de ataques a esa persona. Ordena artillería estratégica y pesada sobre esa persona. ¿Para qué? Para quebrarla, para desanimarla, para reclamar victoria y para burlarse de Dios. Y Él hace esto con todo el mundo. Cada vez que alguien viene al Señor, nos volvemos objetivo y blanco de las tinieblas. Eso es guerra espiritual. Eso es lo que la Biblia habla. Guerra espiritual. Pero hay dos maneras de reaccionar a esto. La primera, como dice Pablo aquí, es ceder a las tentaciones. Y la obra de Dios resultar ser en vano. Algunos ejemplos de esto en la Biblia. En el Edén, Satanás sembrando duda en Adán y Eva acerca de la palabra del Señor. En Judas, plantó pensamientos para traicionar al Señor. Ananías y Zafira, Lucas dice que Satanás llenó su corazón. Satanás hizo lo mismo con los tesalonicenses a través de la persecución de los judíos en Tesalónica y a través de las presiones sociales de la sociedad. Tan pronto ellos declararon su fe en Cristo, Satanás declaró una guerra contra ellos y empezó a bombardearlos, esperando a que ellos se quebraran, se desanimaran, que se retractaran de su fe. Para Satanás burlarse de Dios y reclamar la victoria. Y es lo mismo que hace todavía hoy, en nuestras vidas hoy. Cuando alguien declara su fe en Cristo, Satanás ataca para demostrar que es una fe momentánea, quebrantable, una fe falsa y burlarse de Dios. Y esa es la primera manera de reaccionar a los sufrimientos. Es ceder a la tentación del tentador, ser quebrados y el enemigo vencer y Dios ser burlado. Pero hay otra manera de reaccionar y es la manera que reaccionaron los tesalonicenses, la manera positiva.
Pablo dice en el versículo 6 que Timoteo regresó de Tesalónica con buenas noticias. ¿Acerca de qué? De que se acabaron los sufrimientos, se acabaron los problemas para los tesalonicenses. No, eso es secundario para Pablo. Él sabe que eso es normal en la vida del creyente. Él da eso por sentado. Las buenas noticias es acerca de algo más importante. ¿Qué dice el verso? Las buenas noticias son acerca de la fe de los tesalonicenses. Y añade, acerca de su amor. O sea, a pesar de lo que ellos están sufriendo, no solamente dicen que creen en el Señor, pero se están amando. Lo están demostrando. Están confirmando su fe con obras. Timoteo reporta, sí, ellos han sido atacados, ellos han sido bombardeados con todo tipo de artillería estratégica y pesada, pero están firmes en el Señor. Y su fe permanece, su amor permanece. Pablo añade en el versículo 7 que ahora que él sabe que ellos están firmes en la fe, ellos, Pablo, Silas y Timoteo, ahora que ellos saben eso, ahora ellos han sido consolados. Y hasta lo dice con más intensidad en el versículo 8. Él dice, ahora sí que vivimos. Ahora que sabemos que están firmes en la fe a pesar de lo que están sufriendo, ahora sí que vivimos. Y es que Pablo tenía una desesperación. Pablo no podía dormir. Pablo tenía un nudo en el estómago que lo estaba volviendo loco. Él no estaba desesperado por el qué estarán sufriendo los tesalonicenses, sino cómo estarán reaccionando. Estarán cayendo en las tentaciones y estarán demostrando que su fe es una fe falsa o una fe inmadura, o estarán sufriendo pero firmes en Cristo. El reporte positivo de Timoteo le ha traído a Pablo un alivio increíble que le ha devuelto la vida misma a este hombre. La segunda manera de reaccionar es permanecer en el Señor. Sí, sufrir, llorar, clamar, porque somos seres humanos, somos de carne y de hueso, pero al final del día decir, yo sé en quién yo he creído, yo sé que mi Redentor vive. Algunos ejemplos bíblicos de eso, el mismo Job. Job fue atacado para demostrar que su fe era superficial, o como dice Job capítulo 1, el mismo diablo, para demostrar que su fe era en balde, pero permaneció. Jesús fue tentado en el desierto, pero permaneció. Pedro fue zarandeado por Satanás y cayó. Negó al Señor, sí, pero se levantó y volvió y permaneció en el Señor. Y los tesalonicenses es lo mismo, ellos están pasando el Niágara en bicicleta, pero lo están pasando. Están firmes en Cristo. El verdadero creyente sufre, siente, le duele, padece. Nos alarmamos, dudamos y a veces nos preguntamos. Piensen por ejemplo lo que hemos estado viendo los miércoles en Lucas, Juan el Bautista en la cárcel preguntándose, ¿eres tú el Mesías? Pero al final del día, volvemos al Señor. Permanecemos en el Señor. No retrocedemos. Esas dificultades que tú estás pasando hoy, ¿cómo estás reaccionando? ¿Te están quebrando? ¿Te están fortaleciendo? Pablo cierra el pasaje mostrándonos remedios celestiales
a los sufrimientos, remedios celestiales a la guerra espiritual que enfrentamos. Dios no nos abandona en nuestro sufrir. No tenemos un Dios sádico que mira desde el cielo y se deleita en vernos sufrir. Todo lo contrario. Dios permite el sufrimiento con propósito, para que seamos probados verdaderos, para que seamos santificados, para que crezcamos en carácter. Y el Señor, en medio de todo eso, el Señor está con nosotros en el sufrir. El Señor mismo sufrió. Y encima de todo eso nos da remedios en medio del sufrimiento, para ayudarnos, para fortalecernos, para aliviarnos en el sufrir. En los versículos 9 al 13 vemos dos remedios que el Señor nos da en medio de la prueba. Y el primero es la comunión entre los hermanos. Pablo ha repetido desde el principio de la carta la dulzura y la importancia del estar juntos, de habitar juntos en armonía, de amarnos, de aprovechar cada oportunidad para congregarnos. Lo dijo en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 9, lo dijo en el capítulo 2, versículo 17 y versículo 20, y aquí lo vemos en el versículo 9. Él habla de la gratitud, del gozo, del regocijo que le provoca a él pensar en ellos. Y en el versículo 10 él añade que intensamente él desea ver el rostro de ellos. No solamente que se alegra con ellos, pero es que quiere estar con ellos. Y otra vez, aquí lo vemos otra vez el énfasis de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué quiere hacer eso? Para completar lo que falta de su fe. Lo más importante, la prioridad de la vida cristiana. Para que por medio de la comunión, para que por medio del estar juntos, ellos se puedan animar mutuamente, se puedan edificar mutuamente y la fe de ellos crezca y se fortalezca aún más. Él dice una cosa más al respecto en el versículo 11. Él dice que ya que él ha orado a Dios que abra el camino para que ellos puedan llegar a Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, ahora él espera en el Señor que Dios haga precisamente eso, dirigir sus caminos hacia ellos. Necesita la intervención divina porque si se recuerdan la última vez, él dijo, Satanás se ha interpuesto para que nosotros podamos llegar a ustedes. Así que clama a Dios para que el Señor abra el camino. El primer remedio del sufrimiento de la vida cristiana es el estar juntos, hermanos. Es la comunión. El amarnos, el animarnos, el fortalecernos, el edificarnos mutuamente cuando estamos pasando dificultades. Nada de eso se puede hacer si no estamos juntos. No nos podemos animar, ni fortalecer, ni amar. Si no estamos juntos, necesitamos la cercanía para poder hacer. Eso no se puede hacer a la distancia. Por eso Pablo deseaba verlos cara a cara, para poder hacer eso. Por eso la palabra nos anima, Hebreos 10:25, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No agarremos esa mala costumbre de dejar de congregarnos, porque es un remedio del Señor para fortalecernos, para ayudarnos. Yo le pregunto, ¿cómo está su fe? A través de esos problemas, esas situaciones que estás pasando, ¿cómo está tu fe? ¿Está débil? ¿Está chiquita? ¿Está menguando? ¿Está casi irreconocible? Los problemas, los sufrimientos, lo que estás pasando, ¿te están ahogando? ¿Los ataques de Satanás están siendo efectivos? De manera que se te está haciendo difícil creerle a Dios. Si tu respuesta es sí, pues entonces te pregunto,
¿estás haciendo una prioridad de tu vida el congregarte? Esto es un remedio al sufrimiento que el Señor nos ha regalado. ¿Estás haciendo una prioridad de tu vida el estar juntos, el aprovechar las oportunidades cuando la iglesia se reúne? Algunos dicen, es que no puedo ir a la iglesia, porque es que estoy pasando problemas, estoy pasando sufrimiento. Pero la lógica cristiana es totalmente lo contrario. Ahora es que tienes que ir a la iglesia. Ahora es que tienes que hacer una prioridad, estar con los hermanos, más que nunca. Porque el congregarte es un remedio celestial a los sufrimientos y a los problemas. Es un remedio para que tu fe no decaiga y sea fortalecida. El segundo remedio celestial es la obra poderosa de Dios en nosotros. Que a pesar de los sufrimientos, no importa cuáles sean, no importa cuán intensos sean, no importa el qué, el quién, el cuándo, el cuánto, el cómo de los sufrimientos, nada, pero absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque como dice el libro de Filipenses, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Eso lo vemos en los versículos 12 y 13. En que Pablo últimamente, finalmente se ampara para que el sufrimiento no quiebre a los tesalonicenses. Para que su fe no caiga. Lo vemos ahí al principio del versículo 12, mira. En el Señor. Que el Señor los haga crecer. Que el Señor los haga abundar en amor. Y no solo eso, el versículo 13, que el Señor también afirme sus corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué palabrita? Que el Señor afirme sus corazones irreprensibles en santidad. No una santidad a medias, no una santidad aparente, falsa, superficial, ni siquiera una santidad casi perfecta. Una santidad irreprensible. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Una santidad que ni los sufrimientos más grandes de este mundo puede manchar, marchitar y menguar. Ahora nos preguntamos cómo es esto posible. Porque yo conozco que santidad irreprensible en mi vida, eso está bien lejos de mí. ¿Cómo esto es posible? Porque somos santos en Cristo Jesús. Porque las perfecciones de Cristo, por medio de la fe, son atribuidas a mi vida. Y porque el Espíritu Santo está ahí activamente y poderosamente todos los días, obrando en nuestras vidas. No lo vemos. Y la mayoría del tiempo, muchas veces, ni lo sentimos. Pero el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas. Aún en medio de las tormentas más terribles, más difíciles. Y Pablo sabe que si los tesalonicenses son del Señor, no importan los detalles del qué, del quién, del cuándo, del cuánto, del cómo de los sufrimientos. Él sabe que, como dice al final del versículo 13, cuando Cristo vuelva con todos sus santos, los tesalonicenses van a estar ahí en la presencia del Señor, firmes e irreprensibles. Esa es nuestra esperanza última. De que los sufrimientos no nos quiebren, de que nuestra fe permanezca. Esa es nuestra esperanza más alta. Que Dios hace su obra. Que nada nos puede separar de su mano. Nuestra esperanza no es que se acaben los problemas. Nuestra esperanza es que los problemas no sean muy fuertes, Señor, que no sean muy fuertes.
Nuestra esperanza no es que yo pueda tener la resistencia en mí para enfrentar el dolor. Nuestra esperanza no es que la situación del país mejore, ni que el próximo presidente sea así o sea asado. Nada de eso. El creyente pone su esperanza en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, que obra dentro de mí. En el Dios fiel que comenzó la buena obra y la terminará. En el Dios que nos sostiene de tal manera en su mano que nada ni nadie me pueda arrebatar ni separar de Él. Y yo le pregunto, hermano, cuando usted pasa un día difícil, esos problemas, esas situaciones que estás enfrentando, cuando tú enfrentas eso, ¿a qué tú recurres como esperanza? ¿En qué tú pones tus intensos deseos? ¿En que la situación del país mejore? ¿En que tú puedas tener la resistencia para aguantar el embate, el ataque de Satanás? ¿En que alguien te resuelva? ¿En que alguien te alivie? ¿En que alguien o algo te rescate del problema? ¿O estás poniendo tu fe y tu esperanza en el Dios que te sostiene hasta el final? En el Dios que comenzó la buena obra y que es fiel y que por tanto la terminará. En el Dios que te escogió, como dice Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Y que como dice Romanos 8:30, el que te predestinó y te llamó y te justificó, ciertamente te va a glorificar. Te vas a parar delante de Dios en la segunda venida de Cristo de manera irreprensible y para su gloria. ¿En qué pones tu esperanza? Así que, hermanos, en conclusión, las pruebas que estamos pasando hoy, o las pruebas y los ataques que vayamos a pasar mañana, primero que nada, ánimo, ánimo. No nos sorprendamos porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No es la excepción, es la regla, es la norma. Segundo, consideremos cómo estamos reaccionando a esas pruebas. ¿Estamos simplemente quedándonos en el dolor y vacilando en nuestra fe? ¿O estamos yendo más allá del dolor y fortaleciéndonos en nuestra fe? Y último, ¿estamos usando los remedios celestiales que el Señor nos ha dado para soportar? ¿Estamos priorizando el congregarnos? Y estamos esperando en el Dios fiel que obra poderosamente en nosotros. Crezcamos, hermanos, crezcamos. Vayamos más allá del dolor. Vayamos hacia la madurez, hermanos. Vayamos más allá del qué, del quién, del cuándo, del cuánto, del cómo, de los problemas. Vayamos más allá del escondernos, del gritar, del pataletear. Y pongamos nuestra mirada en lo más importante, en nuestra fe. Y en el Dios soberano que controla todas las circunstancias para nuestro bien. Todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Y confiemos. Para que cuando Cristo vuelva y haga todas las cosas nuevas y finalmente destruya todo dolor, todo sufrimiento y destruya también a Satanás y todos sus demonios y todas las tinieblas, podamos estar firmes e irreprensibles y finalmente
en eterna paz y gozo y comunión eterna con el Señor.